Hola, hola, ¿cómo están? Esperaré a ver si llega alguien para que hagamos esto en vivo. Mm, Bueno, antes de iniciar, quiero agradecer otra vez por la invitación. Em, Hoy voy a hablar sobre la guionista mexicana Paz Alicia García Diego. Y bueno, me gustaría comenzar con una lectura, pero voy a ver si antes llega alguien y se conecta para que salude o no sé si hay alguien por ahí. Iba a estar divertida. Bueno, no sé si divertida la charla, pero espero que les guste mucho en este viernes de libro a la pantalla. Entonces, bueno, voy a iniciar leyendo un fragmento. Dice: en el cine en español, los guionistas han sido sistemáticamente olvidados. Su importancia eh, ha sido denegada contra toda evidencia, ya que ellos son quienes crean las historias, inventan a los personajes, les dan vida con diálogo. De este olvido injusto se destaca acaso 3 nombres, tal vez 4 no más. Muy pocos para más de 100 años de cine. Una de ellas que destaca sin lugar a dudas es el de Paz Alicia García Diego. Y bueno, para iniciar, yo quise tomar la charla del día de hoy sobre esta guionista mexicana. Pero antes de contarles rápido de su vida y un poco de su obra, quisiera comentar el por qué quiero hablar sobre un guionista en específico y no sobre un director esta vez. Toda película empieza con un guión. Entonces es la parte principal de toda la película. Posteriormente pues se revisa el guión, ya se crea la producción, la preproducción, la producción, se filma y hasta la distribución y exhibición de la película. Esa, digamos, es toda la cadena de valor que lleva toda una película. Pero bueno, la parte principal es el guión. Y bueno, puede ser que estemos ante el caso del cine de autor, como les decía, que no necesariamente el director tiene que hacer el guión, pero se sobreentiende que el cine de autor, el director es a la vez el guionista, pero puede ser que de un guión después un director distinto o sea, otra persona tome ese guión y lo lleve a la pantalla, ¿no? Entonces, estamos hablando realmente de que al llevar un guión a la pantalla, estamos hablando de llevar del libro a la pantalla grande, porque un guión pues es una obra diaria, es una obra escrita. La particularidad que tiene un guión cinematográfico, si lo comparamos con un libro, con una novela o algo, es cómo está escrito. Un guión se escribe en presente. Todas las acciones, todo lo que pasa siempre está escrito en presente. Además, la estructura es muy, muy característica. Los diálogos se escriben de una manera, sobre todo en la parte del medio, y lo demás que son anotaciones de cómo es la escena, ya sea interior, exterior, día y noche, si hay algún elemento característico que describa la escena, se pone y después por lo regular ya van los diálogos, si es que hay diálogos, porque también puede ser que sea una escena meramente contemplativa y entonces tú escribes describiendo las imágenes. Y creo que esa última sería la característica principal de un guión cinematográfico, que es describir imágenes, lo cual la verdad es bastante complicado. Bueno, ya habiendo dicho eso de que es un guión y la importancia y por qué el guión, siendo un libro, una creación literaria, bueno, sí es literario, se pasa después a la pantalla grande por algún director o en este caso por el mismo guionista.
La guionista de la que les voy a hablar hoy se llama Paz Alicia García Diego. El año pasado le otorgaron el premio, el Ariel de Oro. A la primera, de hecho fue un momento memorable porque fue el primer Ariel de Oro que se dio, y sobre todo que fue a una guionista y mujer. Primero porque no es muy reconocido, lamentablemente, el papel de los guionistas, y además pues en la mujer. Que le hayan dado el premio ahí el año pasado pues fue muy importante. Y bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito más de quién es Paz Alicia García Diego. Tal vez quiero primero comentarles quién es, y ya después van a reconocer más su obra, porque si yo les digo así el nombre tal cual, seguramente a los que les guste el cine mexicano no les va a cuadrar muy bien el nombre hasta que yo les diga quién es el director de las películas, pero eso es después. Entonces, bueno, ella es mexicana, nació en 1949 y en el 2013 le entregaron un reconocimiento que se llama Medalla Salvador Toscano. Es un premio muy importante en el cine mexicano donde se le reconoce toda la trayectoria y las aportaciones que ha hecho al cine mexicano. En la Cineteca tiene un libro, un pequeño fragmento que ella escribe su vida. Salió después de que le entregaron la medalla, y entonces pues uno puede conocer más a ella desde sus palabras, ¿no? Ella, les digo, nació en 1949 y cuando se lee ese texto es muy pequeño, son alrededor de 20 páginas. La manera en que ella escribe es algo muy como si estuvieras hablando con la persona que te está contando su vida. Ella estudió en la escuela de monjas, le gustaba mucho la lectura. Cuenta que cuando era pequeña la persona que les ayudaba en su casa a limpiar, no recuerdo bien el nombre, la llevaba a escondidas al cine porque era novia del que ponía las películas, del Cácaro, ¿no? Y y entonces ahí ella empezó a ver las películas, pero ella no sabía cómo después podría ella formar parte de una película, cómo se hacían. Ella pensaba que estaban hechas y ya, o sea, no había un proceso para hacerlas. Después crece y estudia filosofía, después estudia ciencias, sigue estudiando algo de ciencias sociales, realmente no sé bien exactamente qué estudió, pero el chiste es que en sus estudios pues ella empieza a escribir algunas colaboraciones, pero sí le queda ahí como que la onda del cine, de su gusto por el cine. Tiene un matrimonio que pues no dura mucho, de ese matrimonio tiene una hija, y después de haber estudiado comienza a trabajar un tiempo alejada de lo que tenga que ver con la escritura o algo que a ella le gustara, y es cuando conoce a su segundo esposo, que terminan haciendo una mancuerna increíble, y de hecho él el que le pide escribir el primer guión escribir su primer guión de una película. La película de la que les estoy hablando es El Imperio de la Fortuna, que curiosamente esta película, dejen ver el año porque es de 1968. Esta película es una reinterpretación más bien es una segunda versión de la película del Gallo de Oro, que es una adaptación del cuento de Juan Rulfo. Y entonces esta persona, su nuevo novio, que después se convierte en su esposo, le pide hacer el guión, se lo paga y hacen la primera película, que es El Imperio de la Fortuna. Y a partir de ahí la mancuerna se hace increíble, y hoy en día esta persona, su nuevo esposo, es uno de los
directores mexicanos más reconocidos, y en lo personal es mi favorito, que es Arturo Ripstein. Entonces, esta mancuerna de Paz Alicia y Ripstein hasta hoy en día es muy buena. Han hecho bastantes películas. En total son 14 guiones los que ha escrito Paz Alicia, de los cuales 12 han sido filmados por Arturo Ripstein. Algunos de estos guiones son adaptaciones. En el caso, como les comento, del Imperio de la Fortuna, es una adaptación del cuento de Juan Rulfo, pero hay una versión de ese cuento en el cine mexicano, que es la del Gallo de Oro, donde sale López Tarso. También una de las películas de Ripstein con guión de Paz Alicia, que es una adaptación, es Principio y Fin. Esa película, por favor, si la llegan a conseguir, porque es un poco complicada. Ahora en Film in Latino, que es la plataforma que tiene el IMCINE, ahí están, creo que la mayoría de Ripstein, y está Principio y Fin. Si pueden ver esa, por favor. Esa está adaptada de una novela que lleva el mismo nombre, del escritor que se llama Naguib Mahfouz. De hecho, hay otra película mexicana que es El Callejón de los Milagros, también adaptada de una novela de este autor. Bueno, pero regresando a la mancuerna Ripstein Paz Alicia, también hay una adaptación que se llama Así es la vida. Está inspirada en la tragedia griega de Meda, y sobre eso Paz Alicia se inspira para poder hacer el guión. En la Cineteca Nacional hace poco abrieron su tienda, hace poco, como un año más o menos, y venden, se las voy a mostrar y se las voy a presumir. No sé si todavía haya, bueno, ahora que reabran, cuando se pueda regresar, si todavía estén a la venta, son cuadernillos, que se llama Así es la vida, que es justamente el guión cinematográfico de la película Así es la vida, que la dirigió Arturo Ripstein. Detrás viene una imagen. La protagonista de la película es Arcelia Ramírez, y además el formato es muy padre, es un cuaderno, y pues tiene anotaciones, una breve reseña, y luego está todo el guión, todos los personajes, y pues está padre. Por si lo llegan a encontrar y les interesa leer guiones, es una buena idea. Y también está otro guión, que es La perdición de los hombres. Esta película también la filmó Arturo Ripstein, y está padre porque en la parte de atrás tiene una ilustración ahí de la película. Esta ilustración está hecha por Trino, y también les digo, me gusta mucho cómo los venden en este formato de cuaderno con su espiral. Tiene más anotaciones de Ripstein en el guión. Entonces, creo que para las personas que nos gusta el cine y están interesados, perdón, son los ruidos de afuera, alguien está haciendo algo. Si les interesa una manera de otro tipo de lectura, pues están estos guiones que se pueden conseguir. Hay otro libro también en la Cineteca que habla más sobre Ripstein, sobre ya las películas de Ripstein, y obviamente pues se menciona a Paz Alicia, que es su esposa. Y bueno, a mí, bueno, o si ustedes están interesados, cuando se escribe un guión no es nada sencillo. Lo mejor que uno puede hacer es, además de leer algunos tipos de guiones y de, digamos, teoría de cómo estructurar el guión y los tipos de guiones, nada mejor que leer guiones cinematográficos, porque ahí pues uno ve cómo están estructurados. A veces pues tú vas como espectador y ves la película y ya, pero es muy diferente
sentarte a leer el guión y después plasmarlo. Primero porque es como cualquier novela, o sea, tú la lees, tú te la imaginas de alguna manera, a pesar de que la ventaja de los guiones es que pues te dicen de qué color es, te dan todas las especificaciones técnicas, pero no es lo mismo, o sea, definitivamente tú lo vas a ver distinto a cómo lo va a plasmar el director. Es la visión del director al final, la visión del guión, la que al final se muestra en la pantalla, ¿no? En este caso la visión de Arturo Ripstein. Y hablando más concretamente de la obra de Paz Alicia, les comentaba, son 14 guiones cinematográficos los que ella ha escrito. El último de ellos es El diablo entre las piernas. La película salió hace un año, hace un año, 2 años, ya no sé, no, hace un año. La protagonista es Silvia Pasquel. Si la han visto, bueno, si la pueden ver, está en blanco y negro. A mí me gustó mucho. Muchos criticaron a Ripstein porque pues era casi lo mismo, pues no veían una aportación. Pero la verdad es que a mí me cuesta mucho ser objetiva con el cine de Ripstein porque me gusta mucho. Y bueno, es que es inevitable hablar Ripstein, Paz Alicia, sin demeritar todo el trabajo que tiene Paz Alicia, porque por ejemplo ella pues es la creadora de los guiones y los interpreta, los plasma Arturo, pero yo me he llegado a preguntar cómo sería los guiones de Paz Alicia en la visión de otro director, ¿no? Obviamente sería una película distinta. Y nosotros entonces identificaríamos pues a Alicia a Paz Alicia, perdón, por esa manera de escribir. Algo que tiene en particular los guiones de ella es la mayoría, todas las protagonistas son mujeres, pero eso es una mujer sufrida, pero no por ser sufrida deja de luchar. Y algo muy característico de sus guiones es que son personajes muy elaborados, o sea, presentan una psicología muy, a veces hasta confusa en la parte tú como espectador, perdón, hasta te llegas a pues un poco a estresar, ¿no? De toda la carga emocional que estás viendo en el personaje, que incluso a veces no llegas a entender por qué está pensando o está pasando lo que le está pasando, ¿no? Describe muy bien, o sea, escribe más bien muy bien a los personajes muy complicados y siempre los lleva al límite, siempre hay una catarsis muy fuerte en todos los guiones de ella y no hay finales felices. Más bien no es que sean finales felices, yo creo que ella es muy realista. Incluso en el pequeño fragmento que les digo del premio de la medalla Salvador Toscano, donde ella habla sobre su vida, se puede leer una persona muy transparente, pero con un lenguaje muy pulcro y muy realista, muy brutal, no, bueno, sí crudo, la verdad es que sí crudo. Hay películas, por ejemplo, en Principio y Fin, no les voy a hacer spoiler para que la vean, pero es bueno, esa es una adaptación, como les decía, de Mafuz, pero llevado a México de los años 80s, sí, 80s, muy crudo, o sea, muy real de lo que está viviendo la sociedad en esos momentos y cómo llegan a perderse, sí, hasta perderse. La mayoría de todos los personajes que aparecen en los guiones de ella llegan al límite y creo que es una de las cosas que en lo personal me gusta mucho, que son historias muy crudas, muy cargadas de mucho sentimiento. Uno de sus guiones, que es de hecho mi película, dentro de mi top 10 de películas mexicanas, está ahí, es Profundo Carmesí. Si no la han visto, se la recomiendo. Los protagonistas de esta película son Regina Orozco y Jiménez Cacho. Es la historia, no les voy a contar la historia porque de qué trata, para que la vean, pero
Yo creo que esa, si alguien, que no hay nadie ahorita viendo, me preguntara con qué película podría empezar a ver, este, empezar a ver o la obra o el trabajo de Paz Alicia, yo creo que sería definitivamente Profundo Carmesí. Es una historia que, bueno, está muy padre porque primero te va introduciendo a los personajes poquito a poquito y al final entras en una trama en la que te ves envuelta en esa relación amor tóxico que tienen los personajes, pero te sientes muy identificado. Creo que esa sería una de las características que tiene los guiones de Paz, eh, que logra que el espectador se sienta muy identificado con todos esos sentimientos, con todos los personajes que están y que al final termines deshecho así como los personajes. En el primer guión, como les comentaba, del Imperio de la Fortuna, en ese aparece Blanca Guerra, perdón, es una de las protagonistas y también se ve toda esa transformación que ella va teniendo a lo largo y desarrollo de la película, que al final es desgarrador. Eh, el final es brutal, pero creo que eso tiene que te emociona y te transporta y te invita a verlo. Y creo que lo que hace todavía más que uno pueda disfrutar más del trabajo de Paz Alicia es esa mancuerna que logró con Ripstein. En esa descripción que les comento que hace ella de su vida, cuenta cómo conoció a Ripstein. Él la conoció en una fiesta y después lo encontró. En esa fiesta empezaron a charlar sobre un tema que ella pensó que pues ella era la única que le interesaba ese tema y pues resulta que no, que él también, que era sobre la herejía medieval. Entonces con eso fue como que lo que encontraron en común y pues desde ahí empezó la amistad, el hablar de estas partes de brujas, de todas esas cosas más bien que invitaban a, a salir, a hablar mal de la religión y todo eso que también se muestra un poco en un poco de sarcasmo en las películas de Ripstein. Esa cosa lo que tuvieron en un principio en común los llevó a empezar a trabajar juntos y hoy en día pues las películas Ripstein es conocido mundialmente y ahora afortunadamente el año pasado le entregaron el Ariel de Oro a Paz Alicia reconociendo todo el trabajo que ha hecho. La verdad es que por eso es que yo quería hablar el día de hoy de ella en específico. Obviamente pues al hablar de ella vamos a terminar hablando de él, de Arthur Ripstein, pero regresando, por eso es que yo quería hablar de ella, porque pues es lo que hay detrás de una película. Una película no empieza si no hay un guión cinematográfico, entonces y qué mejor que hablar en este viernes del libro a la pantalla de un guión que es algo escrito, algo físico como los que les digo esto, y llevarlos a la pantalla a través de una mirada aparte. En este caso pues ya no estoy hablando de que la persona que escribió el guión es la misma que hace la película, en este caso es su compañero, es Arturo, y como les comentaba sería muy interesante ver una película sobre el mismo guión pero que no fuera de Ripstein. Estaría muy curioso eh, e interesante saber quién se atrevería, porque son, ya como les digo, si empiezan a ver más de estas películas de Ripstein, no todas las películas de Ripstein son guión de Paz Alicia, eso es importante mencionar, ni todos los guiones están llevados al cine, por Arthur Ripstein, pero sí la mayoría. Entre las películas está, como les mencionaba, Principio y Fin, está Así es la vida, que está aquí en el guión, está La perdición de los hombres, está El Imperio de la Fortuna, está Profundo Carmesí, que de verdad si pueden, véanla.
Está las últimas del Callejón de los Milagros, no es cierto, Callejón de los Milagros, no, Callejón de la Amargura se llama, que también está en blanco y negro, y El Diablo entre las piernas, que son las últimas dos que han salido, curiosamente en blanco y negro. Pero bueno, y pues espero que les haya gustado. Los invito a leer, a ustedes que les gusta leer, a entrar a este tipo de lectura que es un guión cinematográfico. A mí me gusta decir que tanto el guión como la vida pues se escriben en presente, porque estamos en presente. Y bueno, que lean guiones, y que si después pueden ver las películas, pues está padre. Los invito a consumir cine mexicano. Arthur Ripstein es una muy buena recomendación, es mi favorito. Para que conozcan también el trabajo de Paz Alicia García Diego, y pues ojalá después le den más premios y haya más espacio para las guionistas mujeres mexicanas. Porque curiosamente hoy salieron las nominaciones a los guionistas, a los Ariel del 2020, y ninguna es mujer. Pero bueno, eso se los dejo ahí. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, y cuando abra la Cineteca se los recomiendo mucho. No están caros y están muy padres. Muchas gracias.